¿Quieres invertir en bonos pero aún no te has decidido? ¿A qué estás esperando? Si quieres salir de dudas, no te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Pero antes, 60 segundos de nuestro patrocinador de hoy, Trade Republic. Si estás buscando un broker para invertir con bajas comisiones, protegido por el Fondo de Garantía de Depósitos, ahora un 4% en remuneración de cuenta corriente, presta atención. Trade Republic es un broker alemán fundado en 2015, que llegó a España a finales del 2021. Pretende revolucionar el mercado europeo con muy bajas comisiones. Como podéis ver, comisiones de órdenes sin cargo, solo €1 de comisión externa, sin comisiones en ETFs, acciones o criptomonedas. Te permite invertir desde €1 en la mayoría de activos, tales como planes automatizados, acciones y ETFs, criptomonedas o derivados. Actualmente remuneran el saldo en cuenta corriente al 2%, es decir, no es un plazo fijo. Tienes total disponibilidad sobre la cuenta, lo que te permite recibir intereses periódicos del saldo depositado. Y para finalizar, recordaros que cuenta con la garantía del fondo de depósitos. Recuerda que si quieres abrir cuenta o empezar a invertir con ellos, tienes mi enlace en la descripción del vídeo, con el cual podrás acceder a las promociones vigentes. Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo y recordaros que cuando lleguemos a 100.000 suscriptores nos veremos las caras. Y antes de empezar la sesión de hoy, recordaros que en el canal hay una lista de bonos y de renta fija. Empezamos desde el principio, que es la renta fija, cómo funcionan los bonos del tesoro, los riesgos, la cotización de la renta fija, cómo empezar a comprar bonos, qué tengo que mirar antes de comprar bonos, la operativa a la compra de bonos, el comportamiento de la renta fija, un ejemplo de una cartera de bonos hecho en Trade Republic, comparativa de un depósito a plazo con los bonos, cómo comprar bonos con fondos o ETFs, otro vídeo que hablamos de la caída de tipos de interés y dudas de Trade Republic y el último capítulo de dudas fiscales. Y os hago este pequeño recordatorio porque muchos de vosotros me hacéis preguntas y si miráis con calma esta lista creo que saldréis de ellas. Como muchos ya sabéis, los objetivos de inversión de cada persona son únicos. Hay gente que querrá invertir un poco de dinero, hay gente que querrá invertir más dinero a corto, a medio o a largo plazo. En este sentido, cualquier inversión de bonos puros y duros, a corto o medio plazo, pocas sorpresas puede tener si no peta el emisor. Ya sabéis que hasta vencimiento tendréis la rentabilidad menos las comisiones que habéis pactado o habéis contratado, y si saléis a media vida, en función si habéis comprado por encima o por debajo y salís por encima o por debajo, tendréis pérdidas o ganancias. Dicho esto, y de manera reiterada, en el canal hemos querido aprovechar este momento histórico, que son estos tipos más grandes o más elevados de lo normal, haciendo referencia al 2006-2007, y viendo que cuando llegue ese punto máximo y retroceda, tendremos una oportunidad con los bonos o con aquellos ETFs a más largo plazo que son más sensibles. Dicho esto, y como vimos hace muy poquito en este vídeo, seguramente la caída de tipos ya ha llegado, aunque no la hayan confirmado, y mañana Powell veremos si mantiene, sube o retroceden. Lo que os quiero decir que vamos a ver la evolución de los últimos días, desde el punto de inflexión, desde que hicimos el penúltimo vídeo con esa caída de tipos, ver cómo han evolucionado y ver qué potencialidad o qué rentabilidad podríamos esperar o dejar de esperar. Empecemos. Y ahora nos encontraríamos en la página de subastas del Tesoro, donde ya tenemos algún chivato o algún indicativo de que están cambiando los tipos. ¿Qué os quiero decir? En la última subasta 3 meses salió un tipo del 3,55, pero en la penúltima un 3,59. Era un poquito más de interés. Si hablamos de las letras a 6 meses, veríamos ese 3,61, pero en la anterior fue un 3,74. A 9 meses ese 3,68, que antes era un 3,80. Y a 12 meses un 3,3, cuando antes era un 3,67. Y si miramos temporalidades más largas, bonos a 3 o 5 años, veremos que aún son más sensibles. ¿Qué os quiero decir? Última subasta 2,83, cuando la última que salió fue un 3,68. Aquí sí que vemos más caídas. Y más vale una imagen que 1000 palabras. Recordaros que hicimos un vídeo, que os lo dejo por aquí, que fue la cartera de bonos, donde comparamos las últimas subastas públicas de España con unos bonos de segunda mano de Trade Republic a ver qué podíamos hacer. Si mejorar esa rentabilidad con mejor calidad crediticia o no. Aquí sencillamente lo que estamos viendo son los resultados de la última subasta, 17 del 10, 7 del 11, es decir, en función del bono o la letra en esa subasta, y aquí podemos ver las últimas subastas. Lo que acabamos de ver en la página, puesto en el Excel. ¿Qué nos daríamos cuenta? Que a temporalidades de 3 meses no habría diferencia. A 6 meses ya hay una pequeña variación que respecto al porcentaje sería una variación de un menos 2,43%. ¿Qué nos damos cuenta? Que a medida que la temporalidad de los bonos aumenta, esta diferencia o este porcentaje aumenta. Con lo que realmente podríamos ver que ha llegado ese punto de inflexión o que a más temporalidad, que son más sensibles, si a ti te baja un 1% un año, pierdes un 1. Pero si te baja un 1% 10 años, estás perdiendo un 10. Con lo que esa sensibilidad a largo plazo es la que tenemos que ver o la que nos dará las referencias de esa caída. Y ahora sí, veremos el mismo cuadro que en el vídeo y hemos añadido una tercera fila donde va a salir la nueva emisión que podríamos comprar el día de hoy. Traducido,
El 8 del 11 vimos que de la última subasta de letras, que pagaban un 3,55, en Trade Republic podíamos comprar otra emisión de más o menos la misma duración que nos pagaba un poquito más. Por ejemplo, en bonos de 3 años, la última subasta nos pagó un 3,5 y pudimos ver algún bono de Trade Republic que nos pagaba un poquito más. Y el ejercicio que vamos a hacer ahora es esta columna en rojo, es en fecha de hoy, ¿qué alternativas tenemos? Es decir, si realmente ha llegado esa bajada de tipos, a fecha de hoy, las rentabilidades o las emisiones que tendríamos que poder contratar serían peores o menos rentables. Empezamos por la del principio. Vemos que en vez de comprar una letra española a 3 meses, podríamos comprar un bono francés, que nos pagaría un poquito más. Por lo tanto, a corta temporalidad no habría afectado. Letras a 6 meses. En el ejercicio hicimos un bono francés. Ahora haríamos un bono español. La misma rentabilidad, un poquito más. No afecta. Pero ojo, a medida que ya saltamos a más temporalidades, veremos que el resultado es diferente. Nos daríamos cuenta que de estas letras a 9 meses que pagaban el 3,80, nuestra alternativa de un bono de España al 3,68, veríamos ahora que de las alternativas que hay, o empeoramos la calidad crediticia, tocando Rumanía o Hungría, o tendríamos que ir a Alemania con menos rentabilidad. En este sentido, en el vídeo no pusimos un ejemplo a 12 meses. Si lo consiguiéramos hoy, veríamos que respecto a las letras del Tesoro, también palmaríamos rentabilidad. Y aquí sí que vemos un ejemplo claro clarinete. ¿Qué os quiero decir? En el bono a 3 años de la última subasta o de la subasta del 19 de octubre pagaban un 3,50. Nosotros encontramos otra emisión que nos pagaba un poquito más. Pero ¿qué pasa? Que a fecha de hoy o saltamos a Rumanía para cobrar más, de un 3,50 a un 3,62 al 3,95, que si volvemos a coger una emisión similar, nos daremos cuenta que ha pasado 2 meses, pero estamos perdiendo casi 0,60 de rentabilidad. Es decir, para mantener la misma calidad crediticia, cobraríamos menos intereses. Y ya para acabar esta comparativa y saltar a la final, veremos los bonos a 10 años. En este sentido, en una emisión de Polonia, el mismo emisor. El 8 del 11 la podríamos haber comprado con una cotización que cerrábamos un 3,93, pero ha pasado un mes más y ahora perderíamos medio punto. Cerrando la misma emisión, como ha subido su cotización, perderíamos ese medio punto, con lo que cerraríamos un 3,45. Y aquí a mano derecha podríamos apreciar cómo a medida que la temporalidad es más elevada, realmente estas diferencias se agrandan. Como acabáis de ver, el mercado parece que ya se ha empezado a mover. Ahora vamos a ver los dos últimos ETFs y fondos, en este caso el Vanguard más de 20 años o el iShares más de 20 años, uno en dólares y uno en euros, para ver de ese punto mínimo al punto máximo si ya se ha acabado, si no hay más recorrido, si podemos esperar más rentabilidad potencial. Sigamos. Y ahora estamos viendo el cuadro de la bajada de tipos. Vimos como el punto máximo o mínimo en el caso de Estados Unidos se provocó el 19 de octubre. En cambio vemos que en Europa fue el 3 del 10. Y vemos como representante de Estados Unidos en dólares este TLT y veríamos en Europa este Vanguard 20. Vamos a empezar para ver la evolución de este Vanguard y acabaremos con el TLT. ¿Qué os quiero decir? Muchos ya sabréis que compré o hice una prueba con este Vanguard más de 20 años. Aquí podemos ver la foto del 30 de octubre. Podéis apreciar cómo estaba perdiendo un 10,59. A continuación la imagen del 24 del 11, que es cuando hicimos el vídeo de los fondos, que os enseñé que estaba palmando casi un 5%. ¿Y qué nos damos cuenta? Que después de 18 días de tener un resultado negativo de menos 5, ahora tendría un resultado positivo de un 2,5. Sencillamente quiero demostrar o quiero que veáis que todo y anticiparme a esa caída de tipos, todo y acumular pérdidas de un 10%, parece que está dando la vuelta al mercado y pasaría de tener pérdidas a tener ganancias. Y estaríamos hablando que no es ningún tipo de plazo fijo, pero estamos viendo lo volátil que es en este caso los bonos. Y por si a alguien no le ha entrado en la cabeza, quiero que veáis que desde el 1 de noviembre, que se perdía un 2, ahora se gana un 2,5, significa que en apenas 2 meses se ha movido un 12%. Y ese tipo de fluctuación es más típica de renta variable, o incluso diría criptos, que de la renta fija. Por eso cada persona, cada uno tiene que saber dónde está, dónde va y entender bien lo que contrata. Y dicho esto, ahora hablaremos del TLT, pero aquí nos vamos a ir a los gráficos. Y aquí podríamos ver la cotización del TLT desde el 2003, los últimos 20 años. Y aquí faltaría esta imagen, que sería los tipos de interés o la evolución de los tipos de interés de Estados Unidos para intentar comprender los movimientos. Que en este sentido os dejo este vídeo por aquí. Dicho esto, ampliamos la visión a velas diarias, donde podemos ver la cotización, por ejemplo, del 2022. Y podemos apreciar cómo del 2022 hasta su punto mínimo ha perdido un 43%, ahora estaríamos a un menos 35%, y en torno a estas cotas a un menos 25%. Y ahora que estaríamos viendo, veis en vertical, en rojo, cada vez que la política monetaria de Estados Unidos ha cambiado tipos.
Por ejemplo, el 2 de noviembre pasaron del 3,25 al 4. El 14 de diciembre del 22, del 4 al 4,5. ¿Y qué nos daremos cuenta? Que cada vez que ha cambiado la política monetaria, vemos cómo el precio ha fluctuado o se ha movido. Y vemos que aquí estaríamos hablando de este punto de inflexión, nos damos cuenta cómo desde el 26 de julio del 23 hasta las fechas de ahora, la política de tipos de Estados Unidos no se ha movido, pero en cambio vemos como si el mercado o este bono o este ETF en concreto ha fluctuado. Es decir, aunque no haya una toma de decisiones, el mercado, los activos, se mueven. Y en este sentido, el vídeo de la bajada de tipos de interés se hizo el 24 de noviembre y podemos ver que desde el punto mínimo a ese 24 de noviembre se movió este ETF un 9%, pero podemos apreciar cómo desde que hicimos el vídeo, ese 24 de noviembre, hasta la actualidad ha subido un 5 o en la cota máxima un 7%. Significa, y que todo que se está moviendo, todo lo que estamos hablando, ha continuado ganando. ¿Hasta cuánto puede llegar esta ganancia? En este sentido ya sabéis que nadie tiene la varita mágica, pero si estamos en torno a estos tipos, vemos que todas estas decisiones de tipos han estado fluctuando por este rango, entendemos que no vamos a pasar del 5,5 al 0, pero del 5,5 al 5,25, al 5, al 4,75, lo que os quiero decir es que podría faltar tranquilamente recorrido en torno a un 5%, en torno a un 12% o en torno a la cota máxima que sería un 15%. Lo que tenemos que tener en cuenta es que esto estamos hablando de un año. Por lo tanto, este movimiento de rebote, si continúa esa bajada de tipos y no hay sorpresas, significa que en un corto plazo, es decir, menos de otro año, podríamos ganar, como hemos dicho, pues de un 5 a un 15. ¿Garantizado? No. Pero si bajan los tipos, como acabamos de comprobar, las grandes temporalidades más sensibles siguen acumulando o se benefician de estos movimientos. Y con todo esto no estamos diciendo que todo el mundo que no haya invertido que se tire de cabeza. Cada uno tiene que saber dónde está y hacia dónde va y cuál es su objetivo. Lo que sí que quería dejar en relevancia es que aún no hemos perdido el tren. Podemos llegar tarde a un tren, pero durante el día salen muchos y durante las semanas. Eso sí, que alguien quiera pretender del punto mínimo al máximo y ganarlo todo es imposible, o algunos pocos lo podrán conseguir, pero entre extremos, con estos tipos, Estados Unidos aún está en el 5,50, aún no han bajado, aún queda rentabilidad o queda cierta potencialidad de rentabilidad con esas temporalidades más largas, hablando de ETFs o de fondos. Y en paralelo, de la misma manera, hemos visto que emisiones del mercado secundario, en este caso de Trade Republic, recordad que os dejo el link en la descripción, vemos que también ha bajado su rentabilidad, o que tendríamos que empeorar nuestra calidad crediticia para mantener rentabilidad o mejorarla. Insisto una vez más, hay mucha gente que está RQR con la cuenta remunerada al 4% o con un plazo a un año. Lo que todo el mundo tiene que ser consciente, que si bajan esos tipos, si el IPC medio ha sido un 3%, si tú puedes cerrar a temporalidad media de 4 o 5 años por encima del 3, estarás ganando esa inflación. Pero todo el mundo que se mire solo en el ombligo, que mire ese año o esas letras a 3 o a 6 meses, como acabáis de comprobar, cuando no haya oferta a largo plazo ya no tendrás nada, no tendrás ningún tipo de remuneración de tu dinero. Y insisto, con esto no significa ni que lo pongas todo a 20 años ni a 10, pero que seas consciente de lo que puedes tener ahora y no tendrás después. Y ahora sí, ya lo tendríamos por la sesión de hoy. Espero que os haya gustado, si es así, darle like y suscribiros. Espero todos vuestros comentarios y preguntas y seguimos con más y mejor. ¡Hasta luego!